Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy tenemos un invitado especial extraordinario, Jorge Cervantes Martínez. Jorge es director de Labor Business School de La Vega, Martínez y Rojas, Sociedad Civil. Quédate con nosotros, platicaremos de tópicos de alto impacto para nuestro país y nuestra frontera del norte. Bienvenido. Yo soy José María Avelar y este es tu programa Factor Capital Humano. Queremos dar las gracias a IDC Televisión, así que Now Media, que nos distribuyen a todas las redes de habla hispana del sur de los Estados Unidos y el norte de México. Bienvenidos sean todos nuestros auditorios que hoy día nos acompañan. Don Jorge, es un gusto tenerlo por aquí. Gracias por acompañarnos. José, el agradecido soy yo por la invitación y siempre con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Fíjate, bueno, una de las cosas importantes de la experiencia de Jorge es que tiene más de 40 años en el ejercicio laboral en nuestro país, negociador, conciliador laboral certificado, gerente de relaciones industriales en Aeroméxico, creador de y conductor y productor del programa TV Háblame de Derecho en el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, catedrático de la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Panamericana en la Maestría de Derecho Laboral. Don Jorge, es un privilegio tenerte de nuevo en nuestro programa. Y bueno, aquí hay una serie de aspectos importantes que quisiéramos platicar contigo para nuestro auditorio. Uno de ellos es, hemos terminado el umbral de todo lo que es la implementación de la reforma laboral. Todavía hay algunos vericuetos operacionales que tiene la Secretaría del Trabajo que complementar, pero uno de los aspectos más importantes es que se inicia la temporada de cacería de contratos colectivos de trabajo, puesto que las legitimaciones ya prácticamente han terminado, aquellos que fueron conjuradas previos al cierre de la temporada, pues están todavía ejecutándose. Seguramente estaremos en los finales para el final del mes y a partir de ese momento, contrato colectivo que no se legitimó pierde la titularidad el sindicato que lo ostentaba, consecuencia por la cual estos contratos no dejan de ser efectivos en sus clausulados para el beneficio de los trabajadores que amparaban, pero ya el sindicato que lo ostentaba ya no es el titular del mismo. Por lo tanto, habrá una serie de oportunidades para sindicatos locales, sindicatos nuevos que quieran adquirir esa clientela tan jugosa y apetitosa como son los trabajadores de las empresas, o por el otro lado, los empresarios que decidan tomar una gran iniciativa de decidir no tener sindicato y llevar las relaciones laborales de una manera más abierta, más consistente, más atenta de las necesidades de sus trabajadores y juntos lograr mejores resultados. Jorge, es algo muy interesante. Hay una serie de variables tan amplia como un universo nuevo. Platícanos qué es lo que se está viviendo en este momento en el terreno laboral colectivo mexicano. Efectivamente, se venció el plazo que estableció la ley para realizar la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, recordando que todo esto nace en virtud o con la necesidad de que se terminen estos contratos colectivos de trabajo de protección. En esa razón, bueno, y obviamente en cumplimiento de algunas otras obligaciones, tanto del TEMEC como de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, ese plazo se venció y se alcanzó a llegar a límites en las que las oficinas, o más bien dicho, el portal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un día antes de que terminara ese plazo, pues obviamente estaba saturado. También recordar que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral determinó que aquellos sindicatos que estaban solicitando su legitimación hasta ese plazo tenían la oportunidad de poder realizar la legitimación como tal
es decir, la votación libre, directa y secreta de ese contrato colectivo de trabajo en tiempo posterior. Por lo tanto, todavía habrá algunos sindicatos que se podrán determinar si existen o no. Pero ¿qué algunos números o algunos datos interesantes que puedo compartirte a ti y a tu audiencia? Es el hecho de que, pues por lo que toca al registro de asociaciones como tal en este periodo, es decir, el registro de los sindicatos como tal, cerca del 59% de los trámites de estos sindicatos, es decir, la modificación de su directiva, se dio en 1909 asuntos, 1909 sindicatos modificaron sus mesas directivas, también modificaron sus padrones 672 asociaciones, 258 modificaron sus estatutos, rendición de cuentas se dieron en 237 casos y modificaciones de sus datos generales 110. Pero el dato importante y relevante es de que solamente 64 sindicatos son nuevos, todos los demás son los ya existentes. Entonces, podríamos concluir en la primera parte o en esta primera información que la primavera sindical realmente no se dio como se pensaba, o como se estimaba o como se quería. Así que este es el primer dato duro de que solamente se registraron 64 nuevos sindicatos que representan el 2% de todo el trámite ante el centro. Y que lamentablemente la presencia de estos sindicatos nuevos autónomos de empresa tampoco han aparecido, lo cual abre la puerta para una no sindicalización empresarial que requiere de una dinámica laboral totalmente diferente, mucho más activa, más sensata, más cercana del trabajador, a la par de una administración de la Secretaría del Trabajo que invita a la autorregulación, a que el empresario no tenga que estar siendo vigilado para que cumpla las leyes, sí, que es una triste tradición empresarial mexicana que a menos que no me lo exijan y me vengan a vigilar, no cumplo con la ley. ¿Qué es lo que tú ves en este escenario práctico, mi querido Jorge, en la dinámica cotidiana, en la administración de las leyes? Indudable que estamos viviendo un momento totalmente distinto. Es una nueva realidad, son reglas diferentes y por lo tanto el clima que se está viviendo es diferente. Comparto con tu visión en el sentido de que por supuesto que va a haber interés de algunos sindicatos para poder tener la representación de esos trabajadores, sobre todo de las grandes empresas, para que puedan tener su titularidad en su momento, ¿no? Para ver si efectivamente lo representan. Estamos con una muy animosa conversación con don Jorge, precisamente para platicar las prerrogativas jurídicas que se pueden esperar al tenor de la nueva etapa de la administración democrática de los contratos colectivos en nuestro país. ¿Qué hay en este escenario? ¿Qué hay en este universo? ¿Cuáles son las prácticas que ustedes a través de la Vega están viendo? Platícanos un poco de esto, Jorge. Efectivamente, como lo señalaba en el bloque anterior, estamos viviendo una nueva realidad. Las circunstancias son totalmente diferentes y por lo tanto las negociaciones y las relaciones laborales son totalmente nuevas. Por lo tanto, las empresas necesitan estar muy atentas de llevar a cabo un procedimiento interno y externo, es decir, una inteligencia laboral que les permita saber cómo se encuentra ese entorno y que con ello puedan hacer frente a cualquier vicisitud. ¿Cuáles pudieran ser estas? Pues aquellos contratos colectivos de trabajo que sí fueron legitimados, que según los datos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fueron cerca de 20.142. Eso no les limita o no los exime o los exonera de que pudieran tener la presencia de algún otro sindicato. Por lo tanto, el reforzar las relaciones laborales con ese sindicato para que tengan auténticas
revisiones de contrato colectivo de trabajo y tener, por supuesto, esta comunicación directa con los propios trabajadores. Esto ayudará a que exista la paz laboral dentro de la empresa, pero también existen algunos otros empresas que no tuvieron ya la oportunidad de que los sindicatos con los que tenían su contrato colectivo de trabajo se legitimaran. Por lo tanto, ahí, como bien lo dijiste en la introducción, siguen existiendo las prestaciones, las siguen recibiendo los trabajadores, pero pueden los propios trabajadores u otro sindicato a solicitar estas constancias de representatividad que se dan con el 30% de los trabajadores y con ello iniciar un procedimiento de firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo y continuar con las negociaciones para que luego llegue un contrato colectivo de trabajo y también sea avalado por los propios trabajadores por medio del voto libre, directo y secreto. Sí, podemos considerar que van a existir una serie de situaciones de titularidad en la cual los sindicatos van a querer tener la representación de sus trabajadores en aquellas empresas que efectivamente tengan sus contratos colectivos de trabajo. Y el tercer bloque, que es aquellos trabajadores que determinen el no tener contrato colectivo de trabajo ni sindicato. Lo permite perfectamente bien la ley, lo señala con toda precisión, que es voluntad del propio trabajador el saber con qué sindicato quiere estar o con ningún sindicato. Así que estamos en estos tres bloques. Los empresarios o los empleadores que tengan contrato colectivo de trabajo, los que no lo tuvieron y que pudieran tener uno nuevo por medio de la representatividad, de las constancias de representatividad que les emita el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y finalmente aquellos trabajadores que consideren que la relación directa que tengan con sus empleadores es suficiente y que no requieren de un contrato colectivo de trabajo ni de un sindicato, que es válido y es legal. Jorge, fíjate que hay una frase de aquella época revolucionaria en donde versaba aquello de que no hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos, que implicaba la inversión de quien quería corromper a un general, pues le daba 50,000 pesos y no había general que les dijera que no. Utilizando esta triste remembranza de nuestra idiosincrasia nacional, tenemos el famoso arreglito o propuesta de un bono de 50,000 pesos con un aumento del 20%, afíliate conmigo. Y la verdad es que hasta aquellos que no somos sindicalizados suena tentadora la propuesta del grupo de Napoleón ante cualquier trabajador que quiera yo embarcar. La parte interesante o triste es que ese dinero no va a venir de ellos, va a venir del empresario a quien se le va a extorsionar con semejante cuestión, que tal vez tenga los recursos suficientes para pagarlo, tal vez no. Pero uno de los elementos importantes en los tres escenarios que mencionas es la voluntad de el trabajador, es el factor determinante para cualquiera de los tres escenarios. Por lo tanto, sea un empresario dispuesto a invertir, cuidar y desarrollar a sus trabajadores, además de remunerarlos de la forma correcta y estar atento y trabajar junto con ellos para crecer la empresa. Aquellos que deciden afiliarse a un sindicato para que él sea el gestor de sus voluntades, o aquellos casos en los cuales definitivamente deciden tener un sindicato por su propia cuenta de manera independiente, fuera de todas las confederaciones, federaciones o sindicatos existentes. Pero la espina dorsal de esto sigue siendo el trabajador, que lamentablemente lo que conocemos hasta este momento todavía no dimensiona las capacidades y consecuencias del ejercicio democrático que ahora recae en sus manos. ¿Qué ven ustedes como áreas de oportunidad en este escenario, Jorge?
fundamentales porque la empresa necesita estar perfectamente bien preparada para que esto no suceda. Indudable que llegará cualquier tipo de sindicato a tratar de cautivar a estos trabajadores ofreciéndoles las perlas de la Virgen, incrementos de salario, mayores prestaciones y que no forzosamente van a ser realidad. Y de ahí la importancia de que tanto la empresa como el propio sindicato, partiendo de la base que sí exista contrato colectivo de trabajo, tengan la comunicación directa con los trabajadores. De ahí la necesidad de acudir con los expertos para que se les diga el cómo y el cuándo y de qué manera, ¿no? Entonces, de ahí debe de surgir la necesidad de que el empleador pueda estar consciente de que puede correr ese riesgo, pero va a estar perfectamente bien blindado si tiene un plan y un programa de comunicación directa con los trabajadores y, por supuesto, de la mano con el propio sindicato. Y si quieren, más adelante hablamos del otro escenario de los que no tienen y de los que no tienen contrato colectivo de trabajo y de los que no quieren sindicato. Y en nuestra charla con Jorge, estamos viendo pues las realidades de las opciones que el sindicalismo en su nueva versión de la reforma laboral la trae en una charola de plata para que el trabajador tome mejores y más sabias decisiones que no sabemos si puede tomar. Tenemos una muy triste historia en nuestro ejercicio de la democracia, sí, que pues por no hacerla acabamos en donde estamos, sí. Esperemos que no sea el caso. ¿Y qué nos puede ayudar a evitar que caigamos en circunstancias similares de hacer lo que otros deciden que hagamos sin poder ejercer nuestro derecho de voluntad, o que simplemente votemos por lo que la masa dice que debemos de votar, o que simplemente por apatía no voten nuestros trabajadores para elegir cuál es el tipo de democracia, de trabajo, de administración laboral colectiva que prefieren ellos tener ante su respectivo patrón? Y mencionabas tres de ellos. ¿Qué es lo que podemos ver en estos escenarios, Jorge, y cómo pueden llegar a ello de una mejor y más sana forma? Sí, comentaba en el bloque anterior el escenario de aquellos empleadores, de aquellas empresas que sí tienen contrato colectivo de trabajo, que sí lo legitimaron y que por lo tanto necesitan estar preparados, necesitan capacitarse, necesitan capacitar a los directores de recursos humanos, a los responsables de las áreas de relaciones laborales, a los gerentes que tienen el contacto directo con el trabajador, para que sepan precisamente cuáles son todos estos elementos que deben de estar atentos para que exista esta paz laboral, y para ello, pues por supuesto necesitan consultar a los expertos. Vamos al siguiente escenario de aquellas empresas que no legitimaron contrato colectivo de trabajo y que por lo tanto siguen las prestaciones vivas, pero están un poco más expuestos a que llegue un sindicato y que les ofrezca nuevamente a estos trabajadores una serie de prestaciones que no forzosamente se vayan a dar. De ahí otra vez la importancia de que estos empleadores conozcan bien de qué manera pueden ir informando a los trabajadores de que ellos son los que tienen la voluntad directa para afiliarse o no afiliarse. Esto sin llegar al riesgo de que existiera una injerencia en la actividad sindical, porque no le están diciendo que se inclinen a favor de un sindicato o de otro, sino simple y sencillamente decirles: tú eres el que tienes la voluntad para saber si quieres o no quieres un sindicato. Y esto va muy ligado con el tercer escenario de aquellas empresas en las cuales sus trabajadores hayan determinado el no tener sindicato. Y eso es válido y es legal, así lo determina inclusive los acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra propia legislación laboral. Por lo tanto, estamos en estas nuevas condiciones que los empresarios necesitan estar atentos de ellas. Pues, Jorge,
Quisiera que compartieras con nosotros cuál es una buena recomendación para el empresario pueda llevar a la práctica con sus trabajadores, no para tratar de apoderarse de la relación laboral colectiva, sino qué en realidad funciona y qué pueden hacer, en primer lugar, para que ejerza el trabajador de una manera más inteligente, más estudiada, más sensata para ellos y para la empresa en la que trabajan, la decisión de una mejor administración colectiva. Y por el otro lado, ¿cuál es el mecanismo más responsable que puede hacer el empresario con relación a abrir las puertas a este tipo de dinámicas democráticas que hoy día trae la ley? Indudable que lo que ahorita debe estar en el centro es la conducta empresarial responsable, sus siglas SER, y eso trae como consecuencia el estar muy atentos de que se maneje correctamente los derechos que se establecen en la propia Ley Federal del Trabajo. En este caso, la voluntad de los trabajadores para poder formar parte de un sindicato, no, informarles adecuadamente de qué es lo que se está haciendo y cómo se está realizando. Muy, muy importante para aquellos que sí tienen contrato colectivo de trabajo, realizar una auténtica revisión de los contratos colectivos de trabajo, y para ello se tienen que preparar antes de la negociación, durante la negociación y después constituir adecuadamente estos equipos de trabajo en los cuales para la revisión necesitan ser interdisciplinarios, que esté el área de mercadotecnia, el área de finanzas, el área de producción, por supuesto recursos humanos, el jurídico, los asesores externos. Todo ello es fundamental que lo tengan. Y por supuesto que estas recomendaciones también les sirven para aquellos empresarios que no tengan contrato colectivo de trabajo, y también para aquellos empresarios que los trabajadores hayan determinado no tener ningún sindicato. De ahí la importancia de que nosotros aquí en el despacho y en el cargo que yo tengo, contamos con Labor Business School, que precisamente nos encargamos de formar a los responsables de las áreas de recursos humanos y de relaciones laborales por medio de capacitaciones directas y traducirles al español lo que está en las leyes y lo que está en los tratados internacionales, y con ello tener un poco más de fortaleza en las actividades diarias de la empresa. Pues fíjate que es, pues para aquellos que hemos vivido en una época diferente la administración de las relaciones colectivas y que se fueron atenuando con el paso del tiempo, al tenor de pues una mayor flexibilidad y entendimiento y más comercialización de la relación colectiva entre sindicato y empresa, dejando un poco al lado al trabajador, se retoma la plataforma de una forma diferente. Jorge, es un gusto tenerte con nosotros de nuevo en este tu programa, y esperemos que puedas estar disponible para otras sesiones, ya que hay mucho más que compartir con el auditorio de todo este tenor de una nueva relación colectiva, legal, jurídica y obviamente más democrática. Pues ni hablar. Mucho que aprender, mucho que compartir y muchas experiencias por conocer, mi querido Jorge. Gracias por estar con nosotros en este tu programa Factor Capital Humano. Muchas gracias, el agradecido soy yo, y con todo gusto las veces que me inviten, aquí estaré con ustedes. Gracias, no se hable más. Este es tu programa Factor Capital Humano. Gracias por estar con nosotros.